Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en que la palabra del Señor nos invita a reflexionar y a hacer un camino de santidad. Como siempre, leemos del libro de Josué. Estamos en el capítulo 24, del 1 al 13. El Señor dice: yo los saqué a ustedes de Egipto. Vean de Manduana. Entonces ya ella misma para Josué y señan debe Erupivé. Josué convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces, escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué les habló: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates vivieron antiguamente sus padres, Terah, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. Les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Queridos hermanos, esta es la bendición. Y a ver, ¿cuál es tu respuesta? Es para ir meditando y para ir reflexionando. Hemos entrado a la tierra prometida. Y nosotros, queridos hermanos, ciertamente estamos en esta tierra prometida. ¿Por qué? Y porque hemos recibido todo de parte del Señor. Es el Señor el que nos ha llamado. Y justamente por eso está diciendo, y le estaba diciendo, es casi como que nos echa en cara y nos dice: hijo mío, de Yesha Guaibio, Yesha Peamina, ame en tengo beme. Así como le he llamado, dice, y nos cuenta la historia, Abraham. Sus padres, dice, antes eran incluso adoradores de otros dioses, pero yo le elegí a Abraham. Y a través de Isaac, su hijo, siendo estéril su propia esposa, se dan cuenta la maravilla que Dios va obrando en nuestra vida. Quiere decir, queridos hermanos, es aquí donde tenemos que abrirnos a la confianza total hacia Dios. Es aquí donde nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor y decir: bueno, nada, pero imaginañan de Yara, entonces, de todas esas riquezas que tú me has dado y me sigues donando, que yo también pueda fructificarlo. Es lo que pedimos hoy en este día. Y desde ese momento en que nosotros reconocemos que el Señor, que nos da, dice, una tierra por la que ustedes no habían sudado, ciudades que ustedes no habían construido, y sin embargo ustedes viven ahora con estos viñedos, etcétera, etcétera, y de los que ahora comen. Que nos demos cuenta y que seamos agradecidos y sobre todo que tengamos esa vida digna para ofrecer lo mejor también a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.